Hola hermanos y amigos, ¿cómo están? Dios los bendiga, bienvenidos a este estudio una vez más. Vamos a estar en el libro de Efesios, capítulo 1. Vamos a continuar nuestro estudio de la semana pasada en este capítulo maravilloso de esta carta que escribió Pablo a la iglesia de Efeso, estando él encarcelado en Roma. Y nada más para dar un repaso, vamos a comenzar en el versículo 3 para tomar el contexto de lo que nos está hablando Pablo. Pero antes de eso vamos al Señor, vamos ante sus pies en oración. Padre bendito, Dios todopoderoso, lo adoramos, lo exaltamos y lo glorificamos. Le damos toda la honra y toda la gloria. Pedimos, Señor, su perdón. Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados. Necesitamos, Señor, de su gracia y de su misericordia. Queremos saber, Señor, que somos agradables a usted. Y dice la palabra de Dios que si escondemos el pecado, usted no nos oye. Usted no le agrada, porque usted sabe todo. Entonces, Señor, perdónenos, límpienos, lávenos, purifíquenos, santifíquenos. Y así venimos a usted, confiados y alegres, gozosos, de saber que venimos ante nuestro Padre, que nos ama más de lo que nos podemos imaginar. Gracias, Señor, por su bendito Hijo Jesús, que vino a este mundo con el único propósito de salvarnos, de redimirnos. Pero el precio era muy alto. Tenía que dar su vida para salvarnos. Una vida por otra vida. Y eso es lo que hizo. Y por eso en su nombre bendito de Jesús de Nazaret le damos toda la honra y toda la gloria y pedimos la unción y la ayuda de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Entonces, como les decía, vamos a comenzar en el versículo 3 del primer capítulo de la carta a los Efesios. La palabra de Dios dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Verso 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
vemos el maravilloso plan que Dios tiene para nosotros. Cuánto nos ama el Señor. Cuán bueno ha sido con nosotros. Y los planes que tiene. Dice que nos ha ya predestinado. Nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Antes de crear el mundo, ya nos conocía. Ya sabía cuándo íbamos a nacer, dónde, cómo. Y tenía el plan de enviar a su Hijo a morir por nosotros. El plan para nosotros, que oyéramos el Evangelio y respondiéramos positivamente. Él ya lo sabía todo. Por eso, Él es Dios y Él sabe todo. Él está fuera del tiempo. El tiempo fue creado, aunque no lo podamos comprender. Podríamos decirlo de esta manera. En un tiempo no había tiempo. Antes de que el tiempo existiera, Él ya existe. Por eso nos dice en Juan 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el griego, donde dice la palabra en el principio, significa que antes que hubiera un principio, Él ya existía. Pero es el plan que tiene para nosotros, que antes de crear el mundo ya nos llevaba en su mente y en su corazón. Vamos a comenzar en el versículo 7, donde dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria, de su gracia. Dios nos hizo aceptos en Cristo, y por eso ahora somos sus hijos, porque nos ha perdonado todos nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, no según nuestros pecados, según su gracia, la riqueza de su gracia. Imagínense, si tú le pidieras ayuda, digamos que tienes una obra de beneficencia para ayudar a los pobres, y vas con un multimillonario y le pides una ayuda para la organización de ayuda a los pobres, a los indigentes. Si te diera $25, bueno, te dio de su riqueza, ¿verdad? Te dio de su riqueza, no te dio de acuerdo a su riqueza. Pero si te da $25,000, entonces está dando de acuerdo a su riqueza. Imaginémonos nosotros ahora, cuando Dios nos bendice de acuerdo a su gracia, nos perdona nuestros pecados. Es inmensa la gracia de Dios. Como Él es infinitamente bueno y poderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente, no tiene límite. No hay medida para medir a Dios. Entonces, cuando su gracia nos la aplica, nos da su bendición. Imaginémonos cómo el Señor nos bendice, cómo nos ama. Sabemos lo que dice la palabra de Dios en Romanos 3:25. Dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. El Padre puso a su Hijo como propiciación, el que pagó el precio por nosotros, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios, en su infinita sabiduría, envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Y dice en el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Tenemos fe en Él, Él nos justifica. Él paga el precio por nosotros. No tenemos que tener miedo de que un día vamos a enfrentar a Dios
con todos nuestros pecados. Él ya los pagó por nosotros si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos aceptado a Cristo como nuestro Dios y nuestro Salvador. Todos nuestros pecados ya están pagados. Ahora vamos a recibir su bendición, su gracia, su amor, su perdón, su adopción. Pasamos de enemigos a hijos. Imagínense nada más el gran privilegio de pasar de ser enemigos de Dios, porque eso éramos antes de venir a los pies de Cristo. Éramos enemigos de Dios y ahora somos sus hijos. Y somos los coherederos con Jesús. Todo el universo, todo el cielo, toda la creación, todo lo que existe, le pertenece a Él, a Jesús. El Padre ha puesto todas las cosas bajo los pies de Cristo, bajo el poder de Cristo. Por eso nosotros ahora somos coherederos con Cristo. Absolutamente maravilloso el plan que Dios ha designado para nosotros. Y lo purificó con su sangre. Cristo vino y dio su sangre por nosotros, como nos dice en Hebreos 9:22. Dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión o no hay perdón de pecados. Por eso los sacerdotes sacrificaban animales todos los días y el día de, una vez al año, el día de la propiciación, ofrecían la sangre adentro en el lugar santísimo, sobre el asiento de la propiciación donde estaba el arca y las tablas de los 10 mandamientos, la urna con el maná y el bastón de Aarón. Rociaban la sangre sobre el altar para que Dios perdonara los pecados del pueblo. Pero Cristo vino a quitar los pecados, porque esa sangre solo cubría los pecados. Pero la sangre de Cristo, dice la Biblia, nos limpia de todo pecado. Y Él derramó su sangre, dio su vida, para que nosotros pudiéramos tener vida. Por eso vino, como dice en el versículo 7, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. No solamente que abundara, sino que sobreabundara. ¿Cómo lo podemos imaginar? Imaginemos que tenemos una taza de café, ¿verdad? Y agarramos una jarra de café y le echamos toda la jarra a la taza de café. Se va a llenar y va a correr, va a sobreabundar. Así es la gracia de Dios, que sobreabunda para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Verso 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Paremos aquí. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio del que habla? En el Antiguo Testamento, la iglesia no era mencionada. Vino a ser revelada en el Nuevo Testamento, cuando Dios reveló a sus discípulos, a sus apóstoles, a Pablo, el plan de Dios para la iglesia. Y ahí entramos nosotros. Primero, todo era prácticamente para los judíos, pero ellos tampoco eran salvos por sus obras. Tenían que creer en Jesús como su Salvador, como su Redentor, y también trajo a los gentiles, y de ambos hizo uno solo. Dice la Biblia que ya no hay judío ni gentil, ahora somos uno en Cristo, somos una familia, somos un cuerpo, somos su iglesia. Y es el misterio que no se conocía antes.
pero ahora se conoce. ¿No es maravilloso que Dios nos ha dado a conocer a nosotros estos misterios? De que un día Cristo vendría a este mundo a dar su vida por nosotros. Versículo 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo. Bueno, leo el nuevo, de nuevo, lo termino en 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, según su voluntad, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios tenía planeado un día darnos a saber su plan, darnos a conocer su voluntad. Y cuando vemos que dice que Él nos ha hecho aceptos, nos ha aceptado ya desde ahorita, ya estamos, dice la Biblia, en los lugares celestiales sentados con Cristo Jesús. Es tan seguro que vamos a estar ahí como si ya estuviéramos ahí. ¿Recuerdan el Señor Jesús? En Juan 17:4 dijo, yo te he glorificado en la tierra. Está orando, hablándole al Padre, dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cómo es posible? Cristo todavía no había ido a la cruz, pero siendo Dios, siendo hombre y siendo Dios, Él sabía lo que iba a suceder. Él tenía el control absoluto de todos los eventos, de todos los personajes envueltos en su traición de Judas, en la rebelión del pueblo y la crucifixión a través de los romanos. Él sabía todo cómo iba a acontecer. Él tenía absoluto control de todos los detalles. Como le dijo a Poncio Pilatos, no tendrías poder sobre de mí si no te hubiera dado, si hubiera sido dado de lo alto. Él tenía todo el control absoluto. Continuemos. De nuevo el 10 de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Veamos esta frase. Del cumplimiento de los tiempos. Dios sabía exactamente cuándo iba a mandar a su Hijo a este mundo a morir en la cruz por nosotros. Como en Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Ven? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, perdón, Dios había planeado exactamente qué siglo, qué milenio, qué siglo, qué mes, qué año, qué día y qué hora Cristo iba a nacer, cuando se cumplió el plan de Dios. Ahora, dice, volvamos de nuevo a Efesios, donde dice de nuevo la frase del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como las que están en la tierra. Un día, cuando se cumpla exactamente el plan de Dios, al final de los tiempos, al final del milenio, entrando la eternidad, al nuevo cielo, a la nueva tierra, a la nueva Jerusalén, se cumplirán los tiempos de Dios y estaremos en la presencia de Dios para siempre. Y Dios dice que ya tuvimos con Él. En el versículo 11 dice, en Él, asimismo tuvimos herencia, la seguridad de Dios de lo que va a ser. No está diciendo tenemos herencia. No dice tampoco vamos a tener herencia. No habla del presente, tenemos herencia. O el futuro, tendremos herencia. Habla en tiempo pasado. Dice, tuvimos herencia. Ya la recibimos. Ya estamos con el Señor. Ya estamos prácticamente en el cielo. El plan perfecto y maravilloso de Dios. Porque el Señor
cumple absolutamente todo lo que dice. Dejan leerles en 1 de Pedro 1:18. Dice la palabra de Dios, sabiendo que fuisteis rescatados. ¿Se dan cuenta? Ya fueron rescatados. No son rescatados, serán rescatados. Ya fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de vuestros padres. Han sido ya rescatados. Decimos, pero todavía estoy en este mundo. Todavía puedo yo caer en pecado. Es verdad. Y todos caemos en pecado. Todos los días. Muchas veces sin darnos cuenta. Pero Dios nos perdona. Y nos levanta. Y nos lleva de la mano hasta el final. Porque Él va a terminar la obra que empezó en nosotros. Él no nos va a dejar a medias. Versículo 11 de nuevo. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Paremos aquí. Del que hace todas las cosas. Dios creó el universo. Y todavía funciona, todavía corren las estrellas por el espacio. Por ejemplo, sabemos que la Tierra gira en su eje. Y luego gira en forma elíptica alrededor del Sol, del sistema solar. Nuestro sistema solar pertenece a la Vía Láctea, que tiene de 250 a 400 billones de estrellas. Imagínense, todas estas tienen su órbita, todas estas giran y se mueven todas en el universo. Y nuestra galaxia gira también a través del universo. Cuando Dios creó el universo, la Tierra la creó con la capacidad y la energía de que siguiera rotando, siguieran moviéndose a través del espacio las estrellas. Él es el que tiene el poder, el control absoluto de todas las cosas. Y dice, según el designio de su voluntad, según como Él lo planeó, se está llevando a cabo. Si ven ahorita, empieza a atardecer, en 1 hora o 2, se mete el sol. Pero, gracias a Dios, mañana volverá a salir, ¿verdad? Y es porque Dios lo ha planeado así. De la misma manera, Él planeó nuestras vidas, planeó nuestra salvación y planeó nuestro destino eterno en la presencia de Dios. Porque dice, de nuevo, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, según Él lo planea, Él lo lleva a cabo. No tenemos que temer. Lo único que debemos de temer es de desagradar a Dios, de ofender a Dios. Pero en cuestión de nuestra salvación, le entregamos nuestra vida, nuestro corazón, lo seguimos como las ovejas siguen a su pastor, lo seguimos hasta que nos abra la puerta del cielo. Mientras no volteamos a la izquierda ni a la derecha, no nos vamos siguiendo doctrinas falsas, maestros falsos. Seguimos a nuestro Maestro Jesús. Seguimos su palabra, la Biblia. Nada más y nada menos. Porque nuestra salvación está por gracia solamente, por la palabra de Dios solamente y en Cristo solamente. Él es nuestra vida, Él es nuestra salvación, Él es nuestra recompensa. Nosotros estamos en Él y Él en nosotros y nos lleva de la mano a todos y a cada uno hasta su presencia en los lugares celestiales. Allí estaremos un día. Versículo 12. Dice, a fin de que seamos
para alabanza de su gloria. Paremos aquí un poco. ¿Para qué somos creados? Para alabanza de su gloria, para exaltarlo, glorificarlo, amarlo, bendecirlo, seguirlo, obedecerlo. Cada respirar debe de ser un signo, una manera, una representación de nuestra alabanza a Él. Lo alabamos con nuestros labios, con nuestras acciones, con nuestras vidas, porque Él lo merece todo. Nos ha amado tanto, nos ama tanto, que no nos quiere dejar aquí, huérfanos y perdidos. Nos ama tanto, dijo el Señor Jesús, todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y yo no lo voy a rechazar. El Padre nos llama a través de su Espíritu hacia Jesús, y lo recibimos, y de ahí en adelante lo seguimos todos los días, hasta verlo cara a cara, y postrarnos a sus pies. Versículo 13. Bueno, terminemos el 12. Para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Los que primeramente esperábamos en Cristo, pero ya no los esperamos. El que venga ya vino a nuestra vida, a nuestro corazón. 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Él nos dice, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Imagínense nada más. Dios no puso un sello nada más sobre nosotros. No nos hizo un tatú. No, nos dio su Santo Espíritu como garantía. Estamos sellados con el Espíritu Santo. Él no nos deja, Él no nos abandona. Él está con nosotros siempre, porque es su promesa de que somos ahora sus hijos. Y Él no nos va a perder. Jesús dijo que nadie nos arrebata de su mano. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Déjenme explicarles un poco de qué son las arras. Ahora yo no sé si se usan en los matrimonios. Me acuerdo ya cuando estaba yo chico. Llegué a ver los matrimonios, las bodas, y llevaban una cajita de monedas doradas y se la daban a la novia. Y esas eran las arras, era la promesa de que el nuevo esposo iba a proveer para su esposa. Esa era una manera de decir, te hago la promesa de que te voy a cuidar, porque en ese tiempo las mujeres casi no trabajaban fuera, estaban cuidando la familia en la casa, los hijos. Ahora todo ha cambiado y por eso están las cosas como están. Pero en ese tiempo la mujer regularmente estaba en la casa cuidando a la familia y funcionaba muy muy bien. Cuando los padres se hacían viejos o los abuelos, los hijos, cuando estaban los niños chicos, los abuelos ayudaban en la crianza de los niños. Cuando los abuelos se hacían viejos, los hijos y los nietos cuidaban de los abuelos. Todos se ayudaban unos a otros. Ahora las familias están separadas de una ciudad a otra, de un estado a otro, o hasta de un país a otro. Y ya no funcionan las cosas como antes. Pero en ese tiempo, cuando se casaba la pareja, el esposo le hacía la promesa de que iba a proveer para ella porque ella no iba a trabajar. Siempre la iba a cuidar. Y Dios nos hace esa promesa de que las arras, la promesa de la herencia hasta la redención de la posición adquirida para el avance de su gloria. Perdón. Miren nada más esta frase tan linda.
Nosotros somos la posesión, somos la herencia, somos lo que Cristo pagó por nosotros y nos dio su Espíritu como garantía de que va a proveer para nosotros un lugar, no solamente aquí, sino en el cielo también, y que no nos va en otras palabras, a dejar morir de hambre. O sea, no nos va a descuidar espiritualmente. Nos ha dado todo lo que necesitamos. Nos ha dado todas las promesas. Nos ha dado todas las bendiciones. Nos ha dado su redención. Y como garantía nos dio su Santo Espíritu, que está con nosotros hasta el día de la redención. ¿Y para qué nos creó? Somos, dice, para alabanza de su gloria. Como dice en el versículo 12, dice en el versículo 14, para alabanza de su gloria. Para eso fuimos creados, para alabar al Señor. No importa cuánto peques, y no te lo digo para que peques, pero te lo digo que tú no puedes pecar tanto que Dios ya no tenga más gracia para ti. Que tú gastes la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es infinita, el amor de Dios es infinito, pero cuando nosotros amamos a alguien, queremos hacer lo mejor por esa persona. Si realmente amamos a Cristo, amamos al Padre, al Espíritu Santo, debemos de vivir vidas que le agraden, vidas que le honren, que vivamos vidas para alabarlo todos los días de nuestra vida. Cada día que pasa es un día que estamos más cerca de la gloria. Claro, antes de eso tenemos que pasar unos problemas de salud y si no viene Cristo antes, todos vamos a morir de uno por uno, ¿verdad? Pero ese no es el problema. El problema es para los que lo rechazan, los que no lo aceptan. Esos están consignados, están destinados a pasar la eternidad en el infierno. Pero para nosotros, al cerrar los ojos aquí, los vamos a abrir en la presencia de Dios. Y nos va a abrir la puerta y nos va a dar la bienvenida. ¿Se imaginan qué lindo escuchar las palabras? Bien hecho, buen siervo. Entra al descanso de tu Señor. Eso es lo que queremos oír todos nosotros, ¿verdad? Queremos oír esas palabras del Señor. Que diga bien, buen siervo, entra al descanso de tu Señor. Y para cerrar, quiero orar por ustedes, por cada uno de ustedes que ven este mensaje. Y quiero orar sobre ustedes la bendición que Dios le dijo a Aarón que orara para el pueblo judío. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alza sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre bendito, Dios todopoderoso, oro por todos y cada uno de mis hermanos. Le pido, Señor, que los bendiga, que los proteja, que los sane, que les dé hambre de usted, que quieran caminar con usted, que disfruten de esa relación íntima, profunda con usted. No hay nada mejor, absoluta nada, ni nadie se puede comparar con la hermosura de una relación íntima con nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Caminar oyendo las palabras de Jesús, oliendo su perfume, oyendo esa voz que acaricia nuestro corazón. Gracias, Señor, por la fe que nos ha dado. Auméntenos la fe. Denos corazones humildes, dóciles, generosos, amorosos, para amarlo como a nadie y amarnos unos a otros como usted nos ha amado. Se lo pido, Señor, en el nombre santo y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos el domingo en la iglesia. ¿Ok? Ahí los esperamos. Adiós.